¿Sabías que la gran mayoría de hijos de migrantes pierden su idioma materno antes de los 7 años? Y con él también se pierde algo más profundo, el vínculo con sus raíces. ¿Te ha pasado? Soy Michelle, psicóloga y madre migrante, y sé lo que significa crear entre dos culturas, sentir que si no es un esfuerzo extra, tus hijos crecerán sin esa parte de ti. Hoy quiero hablarte de cómo mantener vivas tus raíces, no solo en el idioma, sino también en tu historia, en tus valores, en tu forma de ver el mundo, sin sentirte culpable por no crear como se espera, ni perdida entre dos formas de maternar. Mi hija tiene 3 años y conmigo habla español, pero cada vez usa más palabras en francés. A veces mezcla los dos idiomas y otras parece preferir el francés con total naturalidad. Y aunque sé que es parte del proceso, hay días que me da miedo en que deje de hablarme como lo hace ahora. Entonces me hice esta pregunta: ¿cómo crío en este nuevo país sin perder lo que soy? Entre el 60 y el 80% de los hijos de migrantes pierden el idioma materno en la primera generación. En Estados Unidos, el porcentaje de latinos que hablan español en casa disminuyó del 78% en el 2000 al 68% en el 2021. Eso significa que cada año miles de familias van perdiendo su lengua de origen. Pero no es solo una cuestión de lengua. El idioma materno es también el idioma del consuelo, del amor, de los recuerdos. Cuando un niño pierde ese idioma, también puede perder acceso a su historia familiar, a sus abuelos, a sus raíces, a ti. Los estudios muestran que el 70% de las familias migrantes experimentan conflictos de comunicación entre generaciones. Los abuelos que solo hablan el idioma de origen no pueden transmitir sus historias, sus consejos, su sabiduría. El 34% de las abuelas maternas reportan sentirse desconectadas emocionalmente de ellos. Y aquí está lo más doloroso. Los niños que pierden su idioma materno enfrentan confusión de identidad, distancia emocional de sus familias y esa sensación de no pertenecer completamente ni a la cultura de sus padres ni a la sociedad donde viven. Es como si una parte de ellos se quedara en silencio para siempre. Pero aquí está la buena noticia. Esto puede ser evitable. Hablar en tu idioma no es solo por comunicación, es una forma de decirle: eso también eres tú. Aunque te responda en otro idioma, tú sigue. Tu voz materna deja huella. Primero, tu idioma, tu amor. Puedes incorporar tu idioma en pequeños gestos cotidianos. A lo mejor no puedes hablarle todo el tiempo en tu lengua, pero al menos al despedirte, al abrazarlo o al darle las buenas noches, asegúrate de usar tu lengua materna. Estos momentos valen mucho más de lo que crees. Segundo, transmite tus valores aunque no sean los normales aquí. Valoras el respeto, el contacto físico, las comidas en familia, los cuentos antes de dormir. No los cambies por adaptarte, lo tuyo también vale. Si sientes que el ambiente escolar de tu hijo no refleja sus valores, busca otras formas de integrarlos, como invitando a tus amigos a compartir una comida o haciendo actividades familiares que fortalezcan tus creencias. Tercero, no pierdas tus rituales. Repite esa receta de tu infancia, canta esa canción que te cantaban. Tu hijo no necesita entenderla al principio, necesita sentirla. Haz que estos rituales sean divertidos. Por ejemplo, conviértelo en una competencia de cocina familiar o un mini concierto improvisado en la sala. Los niños disfrutan cuando los padres se comprometen con el momento, no solo con el resultado. Cuarto, explícale el porqué de tus raíces. Dile: esto lo hacía mi mamá conmigo. Este cuento me lo contaba mi abuela. En mi país lo celebramos así. No es solo una práctica, es una historia viva. No es necesario hacer grandes discursos. Basta con que incorpores anécdotas o historias cada vez que realices alguna actividad. Puedes contarle cómo era la Navidad en tu país o cómo celebrabas el cumpleaños de tus amigos cuando eras pequeña. Hazlo de manera natural y con cariño. Quinto, tú también estás construyéndote. Migrar te cambia, maternar también. No tienes que elegir entre lo que aprendiste y lo que ahora ves. Puedes crear tu propia forma de maternar con lo mejor de los dos mundos. Es posible que te sientas perdida en ocasiones. Si te encuentras en un momento de duda, date permiso para ser flexible. No tienes que adherirte estrictamente a lo que te enseñaron. Puedes tomar lo que te sirva y adaptarlo. Tu crianza, tus raíces y tus valores son un reflejo de tu propia evolución. Sexto, haz del idioma una experiencia emocional, no una obligación. No se trata de forzar, se trata de conectar. Aquí hay algunas ideas que pueden ayudarte. Lee cuentos en tu idioma, que la lectura sea un momento de conexión y ternura.
Canta canciones de tu infancia. La música graba emociones. Busca espacios donde hayan niños que hablen español. Talleres, parques, familias con historias parecidas. Mira películas, escucha audiocuentos o podcasts juntos en tu lengua materna. Habla con alegría, sin corregir cada error. Tu hijo no necesita una clase formal, necesita experiencias reales en ese idioma. Momentos que le hagan sentir que es parte de algo más grande. Lo importante no es que lo hable perfecto, sino que lo viva como algo suyo, sin vergüenza ni presión. La práctica constante es la clave. Puedes ir incorporando el idioma en las pequeñas cosas, como al pedir que te traiga el agua o al contarle una historia antes de dormir. Lo importante es que se sienta como algo natural y divertido. Crear entre culturas es un regalo, pero también puede sentirse como una carga a veces. La constante adaptación, la necesidad de equilibrar lo antiguo con lo nuevo puede ser agotador. Y aunque se vean momentos de frustración o dudas, hay algo que debes recordar. Todo lo que haces con amor deja huella. Y aunque tus hijos vivan en otro idioma, en otro lugar, en otro mundo, tú sigues siendo su raíz. Ellos llevarán siempre consigo lo que les has enseñado, lo que les has dado, lo que les has mostrado a través de tu forma de ser, de tu forma de amar. No se trata de ser perfectos ni de tener la receta ideal. No hay un solo camino. Se trata de ser presencia, de autenticidad, que a pesar de los días difíciles y de las dudas, tú sigas siendo su puente hacia sus orígenes. Ahora quiero saber de ti. Escribe en los comentarios cómo ha sido crear entre dos culturas. Te leo. Dale like si te sentiste identificada. Comparte este video con otra mamá que lo necesite. Y suscríbete para más videos de maternidad real sin máscaras. Recuerda, con amor se cría aunque estemos lejos.